Bienvenidos a todos y muy buenas tardes. Espero que el día de hoy estén llenos de alegría y que estén llenos de salud, sobre todo en estos momentos tan complicados que estamos teniendo que atravesar. Quiero agradecerles por tomarse un momentito de su tarde para conectarse a este evento. Tengo toda la intención de que resulte catártico. Quiero igualmente agradecer al Departamento de Letras, Humanidades e Historia del Arte que nos han estado apoyando muchísimo desde el día 1 y yo estoy segura de que nos van a seguir apoyando hasta el día millón y hasta que terminemos la carrera y todo. Yo sé que van a seguir ahí. Entonces, muchísimas gracias. Creo que también sería bueno presentarme porque aunque muchos de ustedes me conocen, porque nos hemos topado en los pasillos, porque Historia del Arte es una carrera muy chiquita, es una familia pequeñita, y literatura, que son como nuestros primos, también son pequeños grupos. Entonces supongo que me conocen, pero para quienes no me conocen, soy María Inés Flores Nachón, soy estudiante de octavo semestre de Historia del Arte y Curaduría. Estoy ya a un pasito de graduarme. Si todo sale bien en junio me estaré despidiendo. Y en este momento me presento como directora de Catártica. También nos acompañan otros miembros de Catártica que están presentes, como Antonella Guagnelli, Emma Zamudio, Lucero Solís, Junoen Caballero, Fernanda Loufe, creo que también por ahí estaba Carolina Gómez. Y pues les agradecemos muchísimo de nuevo haberse conectado un momentito. Sin más preámbulos, les comento, me gustaría empezar definiendo cómo es que nació Catártica, o sea, de dónde viene Catártica. Y para ello voy a hablar un poquito de mi experiencia. Desde siempre me ha gustado escribir, me ha fascinado escribir desde que tengo memoria. Probablemente desde los 8 años les dije a mis papás que quería escribir y pues la escritura siempre ha estado presente en mi vida. Todos en mi casa pensábamos que me iba a dedicar a eso, que iba a estudiar literatura o letras, o que por lo menos iba a ser escritora como profesión, ¿no? Pero mi vida ha dado giros muy extraños, muy curiosos, giros que estoy muy orgullosa y muy agradecida de que hayan sucedido, porque finalmente gracias a esos estoy aquí, ¿no? Haciendo lo que hago. Entonces, como les platico, pues la escritura siempre ha sido parte fundamental de mi vida. Ha sido una manera en la que yo me he podido conectar con cada célula que existe dentro y fuera de mí. Ha sido, como les digo, catártico. La escritura me permitía entrar en un proceso de catarsis que espero que todos los presentes entendamos porque es fundamental para nuestros ámbitos, nuestras carreras, pero entendamos catarsis como este proceso de purificación y limpieza del alma. Se experimentaba, bueno, la teoría dice que se experimentaba después de presenciar una tragedia griega. Entonces, pues yo sentía eso cada vez que escribía, sentía como si me metiera a bañar y me quitara todo el lodo que me estaba pesando sobre los hombros y me sentía limpia. Entonces, lo comparo mucho con el prender una velita aromática antes de irse a dormir, porque era así, de llenarme de paz. Durante mucho tiempo tuve la oportunidad de escribir en un blog que seguramente sigue flotando ahí por el internet con mis más oscuros secretos, porque escribía mucho en ese blog, si no es que lo escribía todo, porque así era la forma en la que yo me relacionaba con mi mundo. En julio del 2019 me topé con una revista literaria, digital también, que manejaban unos compañeros jalapeños. Decidí mandarles un relato que había escrito, de hecho, para un concurso que había organizado el departamento que se llamaba Vida y Muerte, y mandé este relato y les gustó mucho y me pidieron escribir semanalmente. Entonces, cada semana yo tenía que escribir un cuento corto o una narrativa y me di cuenta de que escribir era agotador. Justo coincidió con un semestre que fue sumamente intenso porque llevábamos una clase de lenguaje del cine en la que teníamos que escribir una reseña de cada película que viéramos en la semana y a veces eran 4 o 5 películas y teníamos que escribir estas reseñas
Y se me hacía mucho más fácil escribir las reseñas que escribir la narrativa, que había sido como mi pasión durante muchísimo tiempo, porque me di cuenta de que cada vez que escribiera narrativa tenía que ser algo original y algo nuevo y una historia nueva que contar. Y la reseña, bueno, pues me basaba en la película, no era tanto giro. Entonces me di cuenta de que escribir era agotador y que yo estaba exhausta y que me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer. Yo quería escribir y ya. No quería ser juzgada, no quería ser monitoreada, no quería ser limitada, no quería ser controlada, tampoco quería ser censurada. Yo, por un momento, dejé ese proyecto y agradezco eternamente haber participado con ellos porque, aunque lo dejé, me dieron una voz y no hablo solamente de como una voz de autor publicado por primera vez, sino me dieron una voz que yo nunca había tenido la primera vez que dije, no quiero esto. Entonces, creo que ese fue en donde empezó a nacer Catártica. Ahí creo que fue como inició todo. Como les digo, decidí dejar de escribir un tiempo, decidí no solo dejar este proyecto con estos compañeros jalapeños, decidí dejar de escribir totalmente, como por 6 meses. Y yo sé que pude haber seguido escribiendo en mi blog, que era un proyecto personal, pude haber seguido escribiendo en libretas, pude haber seguido escribiendo en las bancas de la escuela, pero decidí no hacerlo. Y esa es, yo creo, solo la primera parte de las muchas cosas que hicieron que Catártica existiera. La segunda parte tiene que ver con mi otra pasión en la vida. En 2017 yo decidí estudiar Historia del Arte y Curaduría en la UDLA. Y en ese momento no supe por qué decidí estudiar eso. Tal vez tuvo algo que ver con la voz de mi abuela, que todavía vive en mi mente, porque ella fue historiadora del arte. Tal vez fue que jugué muchísimo Assassin's Creed y es un juego maravilloso, con mucho historia del arte inmiscuido por ahí. O tal vez nada más fue el hecho de que yo no quería estudiar literatura. Y no les voy a mentir, y quiero decir que cuando la maestra Lupe invitó al equipo de Catártica a hacer este evento, nos pidió que hiciéramos como un apartado especial para hablar de las dificultades. Y las personas que estén presentes aquí, que estudian Historia del Arte conmigo, tampoco me van a dejar mentir, pero mi primer semestre de Historia del Arte fue terrible. Y no, tal vez no se notó a un nivel académico, gracias a Dios me fue muy bien en las calificaciones, pero yo estaba realmente confundida. Me acuerdo perfectamente bien, mi primera clase en ese agosto del 2017, en el salón que era HU 117, y la primera clase que tuvimos fue primeras manifestaciones artísticas con la maestra Lorenz. Y ella, después de introducirse a sí misma, nos dijo, el arte no está para gustarles. Y yo así volteé a ver a Antonella, que estaba sentada junto de mí, y yo así, uy, ¿en qué me metí? ¡Wow! Tardé muchísimo tiempo en entenderlo, llevo 8 semestres y probablemente me tardé por lo menos unos 4 en entenderlo por completo. Mi primer semestre de Historia del Arte no estuvo para gustarme y, como digo, mis compañeros no me van a dejar mentir. Mi primer semestre estuvo para reeducarme. La Historia del Arte está para reeducarnos. Es una carrera que en el momento en el que entras y crees saber cosas, te dicen, no, no sabes cosas. Tienes que volver a aprender todo lo que sabes de una forma distinta. La historia del arte es entender al mundo con millones de ojos distintos y con miles de voces distintas. Cuando ya por fin entendí qué era lo que estaba estudiando, me entró esta urgencia de querérselo hacer saber a todos. Y yo llegaba los viernes a mi casa y le decía a mi mamá, es que no puedo creer lo que estoy estudiando. Mira, mamá, esta clase de sociología está increíble. O mira, mamá, es que lo que en realidad pasó cuando Miguel Ángel estaba esculpiendo la piedad. O sea, yo llegaba con esta urgencia de querer contarle a todos y abrirle los ojos a todos de lo que realmente estaba pasando y lo que era realmente la historia del arte. Durante mi carrera, que todavía no se termina, pero puedo como concluirla aquí, durante mi carrera, durante estos 4 años, conocí mentes y personas a quienes yo admiro muchísimo, tanto a mis compañeras y compañeros
como los profesores con los que me he ido topando en la escuela. Son personas realmente brillantes y realmente admirables. Hice muchísimas amigas, muchísimos amigos, ampliaron mi círculo, y no solo mi círculo, pero mi mente de una forma impresionante. Y me acuerdo perfectamente bien que fui a comer con mis compañeras Antonella, Lucero y Mane, y les dije que quería hacer una revista, tal cual, se lo solté. También ese mismo año creo que todas definimos muchas cosas que nos estaban inquietando. Por ejemplo, puedo hablar de Lucero, que en ese muy intenso semestre de lenguaje del cine eh, desarrolló un gusto por el cine pues muy interesante, y ahora escribe críticas de cine increíbles en la revista. Antonella también desarrolló este interés que ya lo tenía, pero lo sembró y lo creció por el arte cinético y el arte contemporáneo. Mane siempre fue una persona muy en el detrás de escenas, como en el activismo, en el mover las cosas, y se ve en su carrera. Por otro lado, conocí también a Mapi, que es un estudiante de literatura, que escribe sin tapujos ni pelos en la lengua. Conocí a Katy, que es una estudiante de artes plásticas, que preparó Catártica para ser un lugar perfecto para darle luz a los artistas emergentes, a nuestros compañeros que están produciendo arte y que tienen que darse ese momento y ese momento de luz para hacer público su statement y su obra. Y también pues estaba Fernanda, que ha estado conmigo unos 7 años, hemos sido muy buenas amigas, y no es que mejores amigas, por 7 años. Ella estudia literatura, y también fue el momento en el que ella empezó a editar textos. Y también desde el principio le dije: Fer, yo quiero que seas mi editora en Catártica, y de ahí no te puedes salir. Y ahí hemos estado. Creo que la intención de Catártica desde un principio, por lo menos desde mi punto de vista, ha sido ese querer reeducar y querer reescribir la historia del arte, que muchas veces se queda en esquemas excluyentes y muchas veces se queda en un solo momento, con un solo grupo de personas, y no quiere ampliarse. Y es muy curioso que el discurso de la historia del arte sea así, cuando la historia del arte como carrera es totalmente distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es Catártica? Catártica es una revista dedicada a las artes, es una voz que se escucha y somos el punto catártico. Es un espacio libre en el que no tenemos esta exigencia de estar escribiendo sobre temas o cosas que nos incomoden. Es un espacio sin censura, es un espacio que no promueve discursos políticos ni religiosos, es un espacio en el que podemos ser y en el que podemos escribir y ya. Yo eso espero que mis compañeros perciban de Catártica. Yo me considero a mí misma como un conducto, no un regente, no soy como una dirección, nada más soy un conducto que nada más los empuja de vez en cuando. Y yo tengo la esperanza de que cada vez que alguien lea Catártica, cada mes, se sientan como si hubieran prendido una velita aromatizante y estén listos para dormir, porque ese es el propósito de Catártica, ser un punto de quiebre, ser una pausa y ser un momento de color en el mundo gris, en el mundo lleno de ruido, un momento de silencio. Eso es lo que tenemos dentro de Catártica. Y también creo que todos los presentes entendemos que los libros son materiales preciosos y son materiales que se han ido adecuando a la época de su escritura. Y asimismo defino Catártica como un material precioso que se va adecuando mes con mes a las situaciones que vamos viviendo, y que no nada más se queda encerrado en una casilla en donde sea algo y ya, se está renovando todo el tiempo. Entonces, así es como defino Catártica. El equipo obviamente no se puede definir igual, porque todos somos tan diferentes, pero al mismo tiempo todos somos Catártica. Es, como les comentaba, un proyecto estudiantil, más no es un proyecto institucional. Todos nosotros somos estudiantes, y quiero decir, aunque no sea su profesora, creo que son estudiantes destacados y son brillantes. Somos personas que se están intentando hacer escuchar. Estamos buscando reeducarnos a nosotros mismos a través de nuestros propios ideales y nuestros propios escritos, y nos estamos adecuando a la época que estamos viviendo día con día.
Me encantaría que todo el equipo estuviera presente, pero como ven, somos bastantes los que publicamos cada mes, entonces se nos complicaba también un poco conectarnos a todos, pero voy a intentar darles voz desde mi voz y también quiero dejar en claro que nunca va a ser suficiente el crédito que yo pueda darles a ellos, porque lo que hacen mes con mes, además de llevar su carrera de una forma excelente, escribir todos los meses, editar todos los meses, traducir todos los meses, diseñar todos los meses, no es algo sencillo. Y yo estoy eternamente agradecida con mi equipo porque sin ellos, Catártica se hubiera quedado a medias. Catártica se hubiera quedado en mí y ya. Y no sería lo que estamos logrando ahora. Entonces, voy a presentarlos. Si ven de izquierda a derecha, de arriba a abajo, para que vayan ubicando un poco los rostros y no solo las letras que nos leen. Está Fernanda, nuestra editora. Ella es la encargada de corregir nuestro estilo, corregir nuestras faltas de ortografía y regañarnos cada vez que escribimos mal una frase. Debajo de ella está Junuen Caballero, es nuestra diseñadora. Ella diseña todos los meses y le da vida a los textos. Sin ella, la verdad, serían textos bastante aburridos. De nuevo, la siguiente fila de arriba hacia abajo está Antonella Guagnelli. Ella diseña nuestras portadas y también diseña nuestra presencia en redes sociales. Y creo que gracias a ella hemos conseguido como algo muy visual, algo muy importante que resulta hasta catártico. Ya nos reconocen por eso. Debajo de ella está Claudine y Ana, que son nuestras traductoras. Más adelante les platicaré un poco más de eso, pero nos dimos cuenta que estábamos alcanzando el plano internacional en países no hispanohablantes y a partir de eso nos nació este piquetito de querer traducir. Entonces, ellas dos desde enero del 2021 nos están apoyando. Debajo de ellas dos está Mapi, que escribe en la columna Artil, una columna que nació con la intención de ser literaria, pero ha crecido a ser una crítica social muy importante. De nuevo, de arriba abajo está Lucero, quien escribe la crítica de cine en el séptimo arte. Es una crítica muy acertada y muy bien redactada. Debajo de ella está Fernando Salas, un escritor que cada vez que escribe nos permite meternos a su mundo interno y escribe cosas tan personales que hasta llegan. Abajo está Rosana y Katy. Katy inició en el proyecto de Catalogarte, dándole luz a los artistas emergentes y ahora Rosana retoma su proyecto y va a continuar con ello. Después está Donny, que es justo un escritor nuevo, se nos acaba de unir este año y escribe poemas en Noche de Roche Nochera. Debajo de él, de Donny, está Carolina Gómez, que es la encargada de entrevistar a los artistas músicos que colaboran con nosotros. Es muy buena entrevistando y aparte su pasión se nota en las letras. Debajo de Caro está Emma, que se dedica a escoger una selección de palabras para armar un glosario en redes sociales que permitan que el público se acerque un poquito más al arte de una forma más teórica, digamos. Y por último estoy yo, que escribo en Arts 101 y con toda la intención de reescribir la historia del arte desde cero, dándole esa amplitud y ese círculo nuevo, intentando quitar todo este esquema excluyente y este sistema tan cuadrado que puede resultar a veces en la historia del arte. Habiéndolos presentado a todos, tenemos aquí algunos colaboradores que quieren también compartir su experiencia y me parece que podría ser bastante enriquecedor. Entonces cedo la palabra a Lucero. Hola, ¿ya se me escucha? Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lucero Solís y también estoy a punto de graduarme de Historia del Arte. Bueno, creo que Marinés ya dejó muy en claro con sus anécdotas que somos muy cercanas. Como menciona, otoño del 2019 fue determinante para la revista y en mi caso, en ese semestre,
pues lo fue aún más porque descubrí mi pasión. En el curso de cine que tomamos, como bien menciona, exigía muchísimo de nuestro tiempo porque teníamos que ver mínimo unas 4 películas y además escribir sobre esas películas. Y yo la verdad es que me di cuenta de que no tenía las herramientas necesarias para hablar de ellas. O sea, no tenía herramientas teóricas, no sabía hablar de la luz, del guión, del director, de los personajes. Así que para rellenar esos huecos, pues utilicé lo que sí sabía de historia del arte y cómo se relacionaba con las películas. Al final del curso, el profesor Silvestre López Portillo se acercó a mí y me dijo que le gustaban mucho mis trabajos y que tenía potencial en la crítica de cine. Entonces ahí empieza mi historia. Por ese comentario yo decidí lanzarme a escribir crítica, pero debo de admitir que a pesar de ya haber acreditado el curso, yo aún no me sentía con las herramientas necesarias y tampoco sabía de qué hablar, si de películas nuevas, si de películas viejas, como ponerlas en duda, si debía de hacer como tal una crítica, un análisis. Entonces, en cada una de las ediciones de Catártica pueden ver cómo a partir de prueba y error, pues estoy encontrando mi voz. Y aunque sé que aún estoy lejos de tener un estilo fijo, creo que en mi proceso de aprendizaje han sido importantes 2 cosas que quiero compartirles el día de hoy. La primera cosa que me ha ayudado bastante es leer y leer de todo, lo que escriben otros críticos, teoría de cine, técnica cinematográfica, biografías obviamente de los actores, de los directores. Me refiero a que ser autodidacta fue lo que permitió que no me estancara en lo mismo mes con mes y es lo que me está haciendo crecer. Y la segunda cosa es conocer mi propuesta de valor y trabajar desde ella. En este caso, mi propuesta o mi diferenciador es la historia del arte y yo siento que profundizar en ciertos aspectos es lo que hace que mis análisis se emitan desde otro punto de vista y alimenten esta conversación que es la crítica de cine. Me he dado cuenta de que las personas que se interesan por el ámbito cinematográfico generalmente son comunicólogos, vienen de ese ámbito, pero esto no quiere decir que es lo que tienes que estudiar si te quieres dedicar a esto. Precisamente yo creo que el venir de distintas disciplinas es lo que enriquece este diálogo. Pero en fin, esto de ser autodidacta y de conocer mi propuesta de valor no es aplicable únicamente para la crítica cinematográfica, sino para cualquier proyecto que quieran emprender. Historia del arte es una disciplina que a mí en lo personal me abrió un mundo de posibilidades y creo que es importante mencionar que para todos sale el sol. Yo creo que cada uno va encontrando lo que le interesa en el camino y lo bonito de todo esto es que nunca dejas de aprender. Gracias. Gracias, Lucero. Eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora me gustaría que Fernanda Loufte hablara igual de su experiencia trabajando en Catártica. Bueno, hola, yo soy Fernanda y como dijo Marinés, soy la editora de la revista. Y bueno, a mí la verdad la edición me encanta porque estás como detrás de escenas de todo el proceso. O sea, se siente bonito pensar que sin los editores, los libros y las revistas como que no saldrían o si salieran, saldrían con menos calidad de cómo salen. Entonces, me gusta mucho y aparte he llegado a conocer las voces de todos los autores, siento que ya los puedo identificar un poco nada más con leerlos. Y creo que además de Marinés soy de las pocas o la única que lee o que tiene que leer como todos los textos de la revista. Entonces me ayuda como a adentrarme más al estilo del autor y poder corregirle cosas al siguiente mes
como ver un crecimiento dentro de ellos, y eso es algo que la verdad me gusta muchísimo. Y bueno, como dijo Marinés, desde que surgió la idea de la revista, yo, o sea, me consideró para entrar al equipo, y la verdad, creo que no soy la única de las que vamos a hablar hoy. Yo no tenía idea de nada, no sabía qué hacer, no sabía cómo editar los textos. Y creo que es algo muy padre cómo hemos crecido. O sea, en el evento del aniversario hablamos de los primeros números a comparación de los últimos y sí se ha visto un cambio enorme dentro de ellos. Entonces, se siente padre ver tu crecimiento y ver lo que has aprendido y también lo que ves en clases, que es casi siempre teórico, poder ponerlo en práctica. Entonces, la revista la verdad me ha ayudado muchísimo para eso. Y bueno, sobre mi historia un poquito, desde que empecé la universidad, yo sabía que quería dedicarme a la edición. Creo que de las que vamos a hablar hoy, soy la única que estudia literatura. Ajá. Y bueno, yo quería dedicarme a la edición, entonces me acerqué a todos mis profesores y les decía como, bueno, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué puedo hacer? Quería que me dieran como una guía o un paso a paso de cómo se edita y qué es lo que se tiene que corregir. Y lo que, o sea, nadie tenía una respuesta, lo único que me decían era como tienes que practicar y con la práctica lo haces. Entonces, cuando surgió la oportunidad de entrar a Catártica, dije como, ok, este es mi momento, aquí puedo aprender todo lo que quiero aplicar en un futuro. Y creo que lo he hecho bien, por ahí ha de haber alguno que otro error que se me ha pasado, pero lo bueno del equipo y lo padre de este equipo es que siempre nos estamos ayudando en todo. Siempre hay una revisión al final y todas, los de diseño, los escritores, como que checan la revista y ven si se me pasó algo, lo corrigen y al final intentamos entregarles a los lectores como el mejor proyecto o la mejor versión de la revista. Y bueno, por lo mismo de que buscaba practicar, también ahorita estoy editando en Cintapujos y en Espora. Y bueno, creo que es muy importante que busquemos formas de como que aplicar todo lo que aprendemos en la escuela en algo práctico, porque al menos en literatura tenemos muy pocas clases en donde tengamos como talleres, más que nada son talleres para escribir, no tanto para editar. Entonces, buscar formas, buscar medios a través de nuestros compañeros que siempre nos van a querer apoyar y siempre van a querer unirse al proyecto que estemos intentando hacer. Y si están interesados en la edición, busquen revistas que hablen de los temas que les interesan. Busquen escritores, sus amigos, corríjanlos. Yo me acuerdo que antes de empezar en Catártica, a Mapi y a Marinés de seguro alguna vez les edité algún trabajo o algún texto que habían escrito. Entonces, siento que hay muchas formas de llegar a lo que tú quieres y llegar a mejorar en esto. A comparación de mi primer semestre, siento que estoy mucho más segura ahorita y lo he notado más porque al inicio solo corregía errores ortográficos y ahorita como que ya me animo más a sugerirles ideas a los autores o como a, sí, dar mi opinión más que nada sobre el texto. Y aunque casi siempre o a veces me las rechazan y no las aceptan, al menos es como uno, o sea, sientes que estás aprendiendo de eso y también la revista me ha ayudado también a eso, a establecer un diálogo con los autores, porque es muy importante dentro de la edición que tienes que llegar a un punto medio, no puedes tacharle todo lo que el autor escribe, no puedes, porque sería tu texto, tienes que respetar la voz de ellos y tienes que encontrar la forma en la que los corrijas, los lleves por buen camino, pero también se conserve la voz y se conserve el tono de, pues, de los autores. Y sí, bueno, o sea, ahorita nada más quisiera terminar mi comentario con sugerirles que si quieren unirse a Catártica, seguro Marinés estaría encantada. Nada más, tanto para escribir o como editar. Ahorita yo soy la única que está editando todo lo que está haciendo la corrección de estilo de toda la revista. Entonces, si quisieran unirse a eso o ayudarme, contacten a Marinés y seguro encontramos la forma de incluirlos en el equipo. Siento que el equipo está creciendo mucho, cada vez crece más y entonces sería muy interesante, muy padre que se nos unieran y ver qué cosas interesantes podemos lograr con ustedes. Gracias, Fer. Si me apoyan a darle micrófono a Juno el Caballero, por favor. Bueno, ya creo que ya pude. Gracias.
Bueno, hola, yo soy Yunuen Caballero. Yo me encargo dentro de Catártica del diseño editorial, de la maquetación de todos los textos de mis compañeros. Este, y pues, bueno, a mí me parece bastante divertido cómo yo llegué a Catártica porque yo soy externa a la universidad y externa a la carrera. Realmente yo estudio dirección de empresas de entretenimiento y me enfoqué a empresas editoriales en otra universidad. Y por azares del destino, azares de una amiga en común que tenemos, María Inés y yo, llegué a Catártica. Catártica estaba buscando a alguien que se uniera al equipo del diseño editorial. Me hicieron llegar la información y yo dije, mira, ¿qué pierdo mandando mis trabajos, preguntando si puedo entrar? O sea, no pierdo nada. Y dije, bueno, va. Y ya, me contacté, platiqué con María Inés, le mostré lo que había hecho con anterioridad, que realmente habían sido puros trabajos de la escuela. No había sido algo como fuera de lo que me habían pedido mis maestros. Entonces, pues, afortunadamente le gustó mucho lo que había hecho y pues me dijo, ¿sabes qué? Adelante. Y yo, excelente. Entonces, ya a partir de ese momento que fue agosto, he estado 6 meses maquetando los textos y todos los poemas y todas las críticas que tienen mis compañeros. Y bueno, esa fue un poquito la historia de cómo llegué a Catártica. ¿Qué he aprendido de Catártica? Realmente aprendí a que tienes que tomar todas esas oportunidades que se te presenten desde ahorita que estás estudiando, estamos estudiando, todavía no salimos, tomar todas esas oportunidades porque realmente te ayudan a crecer y a aplicar, como una de mis compañeras ya había mencionado con anterioridad, practicar todos estos conocimientos que vas adquiriendo con todas las clases y todos los proyectos y todas las actividades que tienes dentro de la carrera, ya los aplicas fuera y te das cuenta que si eres bueno o tal vez si no, si te fallan algo, pues ya tienes como el conocimiento anterior de cómo mejorar y seguir adelante y pues ir evolucionando, ¿no? Y pues eso es lo que yo he aprendido, porque como les comento anteriormente, no había trabajado o desarrollado esto, lo que a mí me gusta, que es el diseño industrial, en algo serio, más que en trabajos de la escuela. Entonces, eso me gustó mucho, que Catártica me dio esa plataforma, esa oportunidad de poder aplicar todo lo que ya sabía. Y también me ha ayudado mucho a entender el trabajo en equipo, porque ya cuando trabajas con más personas se vuelve un poco más complicado, hay timelines en los que tienes que entregar pues todos los textos, toda la maquetación tiene que quedar hecha y derecha para el 22 de cada mes, entonces pues también te ayuda mucho a crecer personal y laboralmente, tomar todos estos proyectos. Y pues, ¿qué más les puedo? Les platico un poquito cómo qué es el diseño editorial, por si no saben. Es toda esta parte es la rama que pertenece al diseño gráfico, que busca que los textos sean acomodados de cierta forma, que el lector los considere atractivamente visual y sean mucho más fáciles de leerlos, que las letras o las imágenes que mezclas, el lector las pueda comprender y las pueda como disfrutar, más que nada. Y pues creo que eso es lo que he venido haciendo a través de estos 6 meses dentro de Catártica y espero seguir haciéndolo muchos más meses. Y pues nada, creo que eso sería todo. Tomen todas las oportunidades que ustedes puedan para crecer como personas y en lo laboral. Y ya sería todo. Gracias, Julián. Ahora, si Emma igual puede prender su micrófono. Ya estoy. Pues, hola, yo soy Natalia Zamudio Salas. Yo igual voy en octavo semestre de Historia del Arte y Curaduría. Pues entré
Yo soy la encargada del glosario. Esta es una sección que es un tanto independiente a la revista, existe únicamente en redes sociales. Y pues no hasta desde el inicio, yo me uní a Catártica 3 meses después de que se lanzara su primer número. Ya estábamos en pandemia cuando sucedió. Fue como parte de un proyecto de temas selectos 2, en el que Marinés sugirió, bueno, si tenemos un proyecto cultural, ¿por qué no se unen a Catártica? Entonces les propuse el glosario, acabó la clase y me quedé como colaboradora regular. El glosario, a fin de cuentas, que lo que es una propuesta para apoyar la divulgación del arte y el contenido que ya venía realizando Catártica. La razón de que surge la idea del glosario pues, en mi cabeza es por una serie de problemáticas que me fui percatando durante la carrera. Cuando estaba yo en cuarto, bueno, en mi segundo año de universidad, llega la recertificación de la carrera. Y al final, y como pues todos aquí lo saben, historia del arte somos muy poquitos. Al final de cuentas, todo el mundo nos involucramos en mayor o menor medida, o cuando menos sabíamos lo que estaba pasando y lo que nos estaban preguntando la gente que venía a saber qué onda con la carrera. Entonces, surgieron muchas dudas sobre cuáles eran las clases de la licenciatura y cuáles eran y qué es lo que nosotros realmente queríamos aprender. Yo a raíz de eso decidí poner manos a la obra y decir, pues voy a empezar a buscar las cosas que yo quiero hacer. Me interesa mucho la parte de gestión de colecciones y mediación con el público. Entonces, empecé a hacer trabajos voluntarios. Y ese es un gran paréntesis, porque hice muchas cosas, como montaje, gestión, registro de obra, manejo de papeleos, seguros, muchas cosas de diferentes lugares que me involucré como voluntariado. Aprendí mucho, no gané un centavo, estuve ya buscando dónde meterme, pero a final de cuentas es un proceso que yo aprendí muchas cosas, pude poner los pies en la tierra y decir, esto sí, esto no, esto tal vez. Y ver un poco cómo está el panorama ya laboral, que no te lo dicen. Y aparte es muy difícil encontrar un trabajo pagado en historia del arte con los horarios bien raros de la universidad. Ni modo, nos toca. Y ahorita con pandemia imagino que ha de ser peor. Pero se puede, si lo encuentran, qué padre, si no, no. Y cierro mi paréntesis. Lo que yo descubrí a lo largo de todos estos trabajos que los que estuve haciendo durante casi año y medio antes de que iniciara la pandemia fue que hay interés en el arte, en la historia, en los museos. Hay cuando menos curiosidad. Pero la gente las personas tienen miedo o no saben cómo acercarse un poquito a lo que, pues, ya sociología, van a llevar sociología, menciona Pierre Bourdieu en la distinción, lo van a ver, así que te los dejo ahí. Y nuestro trabajo es básicamente como historiadores, también entra en esto de hay que hacer esto más accesible. Y esto es lo que busca hacer el glosario, lograr hacer que esto sea, este mundo del arte, la literatura, la historia, pueda ser, no sea algo tan lejano o ajeno a la vida cotidiana. Y pues Catártica para mí se presentó como el medio para satisfacer esta inquietud sobre el hacer historia del arte. Y quiero pensar que ellos también están beneficiados de mi trabajo. El glosario funciona de la siguiente manera. Yo cada mes yo hago aproximadamente, bueno, en promedio hago 3 publicaciones. Yo tengo carta libre, siempre la he tenido. Durante los primeros 6 meses yo utilicé palabras, construcciones y frases que consideraba yo básicas para empezar a entenderse en el mundo del arte. A partir de septiembre aproximadamente empecé a hacer ya referencias directas al número que estaba saliendo en Catártica. Cosas ya como artivismo, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor no son palabras que aparezcan directamente en el número, pero son palabras que, cuando menos en lo que a mí, desde mi persona, considero que pueden
calzar con alguna de las cosas que se escribió o que se dijo. Mi trabajo es más que nada teórico, porque pareciera muy sencillo, nada más es un párrafo, 3 párrafitos al mes, pero muchos de estos conceptos son cosas que realmente nos llevan incluso clases enteras o semestres comprender en su totalidad, o cuando menos lo que creemos es una totalidad. Y la problemática aquí es cómo lo hago, lo pongo en un párrafo, le quito las palabras rimbombantes, los tecnicismos y las simplifico al grado que cualquier persona que vaya caminando en la calle pueda entender de lo que estamos hablando sin mayor dificultad. Y eso es más complicado conforme más avanza la carrera, porque aprendes, porque de repente ya no sabes conectar tan fácilmente. Ya aprendiste, llega un punto en el cual ya no sientes que estás hablando de una manera que es difícil a los demás de comprenderte. Entonces, esta vez me puedo llevar ahora haciendo un solo glosario y es desesperante y frustrante, pero me gusta hacerlo. Ya que tengo mi texto, tengo que va al diseño, el cual admito soy muy mala y le debo todo el apoyo a Antonella Guagnelli, que ella fue la que ayudó con, pues le di mi idea, ella terminó de hacer el diseño que ahorita se usa, también hace las portadas cada que se publica en Instagram, y yo me dedico a yo cambio los colores y la paleta de color de acuerdo al mes y a las portadas y demás. Cada que sale un nuevo número, las chicas encargadas del calendario de publicaciones me hacen llegar las fechas. Yo un día antes o el mismo día temprano les envío ya el que se va a publicar a todos los colaboradores, lo chequen, lo revisen y me digan, te faltó un acento, una coma, cambia esta palabra, no entiendo, sé más específica. Cuando ellos consideran, ya que yo se los envié, les voy a los cambios, ya que ellos lo revisan y dicen, sí se entiende, se publica y básicamente ese es el glosario. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Emma. Por último, le doy la palabra a Antonella para que nos hable un poquito igual de su labor. Pues hola a todos, gracias por estar aquí. Pues yo soy Antonella Guagnelli Cuspinera y también soy estudiante de Historia del Arte y Curaduría. Igual voy en 8º semestre y estoy muy contenta de ser parte del grupo de Catártica. Para contarles un poquito de mi trabajo, lo que yo hago en Catártica, pues yo comencé a escribir en la sección Deslateralizarte, luego seguí con una nueva sección que se llama El Rincón de los Poemas, donde pues me dedico a conseguir personas que quieran compartir su trabajo, sus poemas, y de vez en cuando también yo publico ahí uno que otro poema que he escrito. También me encargo de hacer el diseño de portadas, como ya dijeron, y más recientemente ayudo con la creación de contenido para redes sociales. En especial, pues todo el feed de Instagram, donde ahí vamos presentando pues cachitos de lo que se va a presentar en cada edición para que la gente se interese y quiera leer toda la revista. También en Instagram publicamos a veces pinturas donde hablamos un poquito de ellas, las explicamos y les damos datos interesantes. Y como ya les mencionó Emma, también publicamos glosarios para que todos ustedes puedan acercarse un poquito más a este vocabulario artístico y cultural. Ahora, para contarles pues un poco del recorrido que yo he tenido con Catártica, pues realmente las primeras colaboradoras, como ya dijo María Inés, pues comenzamos siguiendo su idea de hacer una revista de arte. Que pudiéramos conformar un espacio para hablar sobre temas que para nosotras eran importantes y pues muy relevantes. La idea inicial pues era generar esta nueva plataforma donde pudiera haber pues una libertad de expresión. Pero para mí la parte más importante fue que esto pues nos daba una oportunidad de publicar nuestras ideas, de escribir pues un poco de lo que pensábamos y un poco de lo que hemos aprendido.
Y esto, pues, lo siento si escuchan los ladridos del perro. Bueno, pero esto de compartir nuestras ideas fue muy importante para mí, porque en mis primeros semestres y tal vez todavía, yo pues no me sentía lista para ser publicada. No sentía que lo que escribiera pudiera ser importante o incluso que alguien tuviera el interés de leerlo. Pero exactamente lo que Catártica me hizo darme cuenta es que pues nuestras opiniones y nuestro contenido, a pesar de no ser el más formal, tiene mucha importancia. Y nosotras, la mayoría del equipo de Catártica, somos historiadoras y parte de nuestro trabajo pues es cuestionar y hablar de todo lo que nos rodea. Por eso, espero que además de aprender un poquito leyendo Catártica, pues esta revista siempre les recuerde que todos tenemos esa capacidad de escribir, tenemos la capacidad de publicar y de generar proyectos, de hacer alianzas y pues de experimentar con todo lo que nos rodea. Pero algo muy, muy importante, tenemos la capacidad y tenemos la oportunidad de equivocarnos y rectificar nuestros errores. Y ese paso siempre es lo que nos da muchísimo más contenido a todo lo que hacemos y de lo que aprendemos mucho más. Así que, pues, a todas las que nos estén escuchando, pues los animo a colaborar con Catártica, a leerla primero, ¿no? Después a colaborar y también a aventarse a generar sus propios proyectos. Tal vez salgan, tal vez no salgan. Como ahorita les va a mencionar María Inés, es bastante difícil mantener a flote un proyecto nuevo, pero lo importante es el ser constante, el ser autodidacta, como ya les dijo Lucero. Si quieres hablar sobre un tema nuevo, aprende de él, de todos los medios que puedas, pregúntale a la gente, lee nuevas cosas, ve videos y empápate de nueva información para poder compartirla con los demás. Consigue un equipo que quiera ser parte, como nosotros, gracias a Dios, tenemos este equipo tan hermoso en el que ustedes ahorita están conociendo. Y claro que con estos nuevos proyectos, si se pueden sacar a flote, lo más importante es que nosotros le podemos dar nuevas plataformas a la cultura y al arte, que ahorita pues es muy importante y claro que a todos nosotros nos interesa porque pues somos parte de ese medio. Y gracias. Gracias, Santo. Espero que no se estén aburriendo, les prometo que ya no falta mucho. Pero cuando la maestra Lupe me propuso, como les decía al inicio, cuando la maestra Lupe me propuso este evento, me pidió que hablara de las dificultades y pues no quiero ser pesimista, pero tampoco quiero ser mentirosa. Entonces, vamos a darle un momentito para hablar de las dificultades. Quiero que nos tomemos un momento para imaginar una plantita. Imagínense que nos vamos al mercado y nos encontramos una semillita de una planta que va a crecer, nos emocionamos, le compramos una macetita así chiquita, no muy grande, pero funcional. Y entonces empezamos a hacer crecer la planta y le echamos agua y le echamos fertilizante o le echamos luz o le hablamos todos los días y cuidamos a la plantita y la procuramos. Y el primer mes sale un tallito chiquititito y te emocionas más. Entonces la sigues regando bien y le sigues dando luz y le sigues hablando todos los días y le cantas para que crezca y se vuelve tu mejor amiga y tú la estás procurando. Y ese segundo mes ya no crece. Y luego el tercer mes crece otro poquitito y el cuarto mes sigue sin crecer. Y luego el quinto mes sigue sin crecer y de repente el sexto mes de la nada crece muchísimo, le salen 1.000.000 de ramas, le salen hojas, suelta frutitos y de repente deja de crecer otra vez y de repente vuelve a crecer otra vez y necesitas comprar una maceta mucho más grande y ya no te cabe la maceta en tu casa. Y algo así es lo que pasó con Catártica o lo que espero que continúe pasando con Catártica. Catártica es esta plantita que se ha detenido, que ha crecido, que se ha pausado, que se ha muerto un par de veces y la tengo que revivir o no sé, así es Catártica. Y así es todos los proyectos. En enero del 2020, Catártica era una novedad, entonces tuvimos muchísimas lecturas. Febrero se mantuvo, febrero creció, abril bajó, mayo bajó, junio bajó, y no fue hasta que llegamos a septiembre, que fue un mes muy interesante porque todos los textos fueron fuertísimos y yo creo que ha sido de mis publicaciones favoritas. Fue la primera vez que alcanzamos 800 lecturas completas. Esto quiere decir que leyeron la revista por completo, no solamente un texto.
Y a partir de ahí hemos seguido creciendo muchísimo. Creo que la primera dificultad es la paciencia y es este momento de estarle echando agua a la plantita todos los días y hablándole y cuidándola y googlear cómo hacer para que crezca. Y eso es muy complicado. Es muy complicado no poderse comer el mundo de un puño y tener que esperarse para poder disfrutarlo. Pero finalmente es eso, es que hay que tomarnos el tiempo para disfrutar el crecimiento. La otra dificultad a la que le quiero hacer hincapié es el financiamiento. Como hablamos un poco antes, todos somos estudiantes y pues ninguno de nosotros trabajaba. El dinero no crece en los árboles, no es como que podamos ir pescando billetes en los árboles y Catártica en este año y 3 meses que lleva trabajando o funcionando no hemos generado ni un solo peso en ingresos, ni uno solo. Evidentemente no es eso lo que nos está interesando, no es que queramos volvernos Vogue o algo así, lo que queremos es reeducar y lo que queremos es este espacio libre. Pero obviamente al querer crear este espacio también queremos acercarnos a la gente y para acercarnos a la gente tenemos que invertir y tenemos que sacrificar. Y hemos tenido que sacar dinero de nuestras propias carteras de repente, así que nuestra mesada la tenemos que sacrificar para poder hacer crecer la publicación, ¿no? Y no pasa nada, está bien, pero obviamente estamos esperando que todos estos sacrificios den frutos. Es una dificultad, claro que cuesta trabajo. La tercera dificultad a la que quiero darle tiempo es el tiempo. Nosotros somos estudiantes de tiempo completo, somos escritores de tiempo completo, somos jóvenes de tiempo completo. Y en este tiempo hay un mundo de exámenes, un mundo de ensayos, un mundo de tareas, un mundo de lecturas y también tenemos relaciones personales que queremos fomentar porque somos seres humanos. Y es muy curioso cómo el 2020 y ahora el 2021 ha sido un año en encierro y creeríamos que tenemos todo el tiempo del mundo, pero en mi caso no tengo tiempo de nada. Todo el tiempo estoy haciendo algo nuevo y todo el tiempo no tengo tiempo. Y al final el tiempo es mi mejor amigo y mi peor enemigo, siempre lo he dicho. Me cuesta mucho trabajo relacionarme con el tiempo, pero de alguna u otra forma siempre lo consigo. Y hay días 19 en los que Junuen y yo nos estamos hablando a las 2 de la mañana para ver cómo le hacemos para sacar los textos, o hay días 19 que todavía no nos llegan los textos de nuestros colaboradores y tenemos nada más 3 textos y a ver cómo le hacemos para sacar más. No sé cómo lo hemos hecho, el tiempo es una dificultad, siempre lo hemos sacado adelante, pero así es el trabajo en la revista. Finalmente, también las emociones son un tope. Hay días, hay semanas y meses en los que yo no tengo ganas de escribir y mis compañeros seguramente se sienten igual a veces y creo que todos lo sabemos, aunque es como un secreto a voces, no tengo ganas de escribir y voy a escribir como pueda y voy a escribir lo que pueda. Hay momentos en los que esta emoción me abruma y quiero dejar morir Catártica, que se muera la plantita, no pasa nada, sembramos otra luego. Pero no se puede. A veces soy así, a veces quiero aventarlo todo, pero al momento de quererlo aventar todo, lo quiero abrazar de regreso y traerlo y decir, no, espérate, te voy a cuidar, te voy a echar agüita todos los días. Y a veces quiero ese descanso de Catártica, pero al mismo tiempo ha ido creciendo tanto que ya encontré mi descanso en Catártica. Cada mes que empieza, ya estoy pensando en qué podemos hacer para que este nuevo número no sea el mismo marzo del 2020, que sea un marzo del 2021 nuevo. También cada día 20 me estoy comiendo las uñas para que sea el momento de publicar y que pueda meterme a leer la revista 400,000 veces, porque no sé si lo hacen mis compañeros también, pero yo me meto, yo creo que cada vez, todas las noches, a ver todos los textos porque me encanta, me fascina. Y ahora que están las traducciones, lo leo en español y en inglés. Es que realmente Catártica se ha vuelto mi punto de quiebre en el mundo. Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistar a la banda Funes. La entrevista está en el mes de febrero, por si gustan ir a leerlo. Olin, el cantante, comentaba que no siempre
hay inspiración y que él incluso no cree que exista la inspiración, que él cree que la inspiración es como este músculo en el cerebro que hay que sacar al gimnasio todos los días, y creo que estoy de acuerdo con él. No siempre tengo la emoción de escribir, pero lo he tenido que hacer, y probablemente incluso la clase de lenguaje del cine que hemos estado refiriendo tantas veces me ha apoyado para poder seguir escribiendo incluso cuando no quiero. Ya fuimos pesimistas por un momentito, ahora tampoco es como que quiera echarle flores y descansar y suspirar, porque no se trata de eso, se trata de seguir echándole ganas, pero quiero hablar de los logros que hemos conseguido. Como primer logro, voy a citar a mi mamá. Mi mamá todos los días 20 me dice, no sé cómo le hacen para que siempre esté publicada a la hora que tiene que estar publicada, con los textos que tiene que estar publicada. Y yo tampoco sé cómo le hacemos, o sea, sí sé cómo le hacemos, pero es que esa constancia yo creo que es el primer logro que tenemos que aplaudirnos y tomarnos un momento para voltear y ver que hemos sido constantes por 1 año y casi 3 meses, porque ya estamos a punto de empezar el trabajo con marzo. Todos los meses, el día 20, antes de las 2 de la tarde, Catártica va a estar publicada. Y ese es un logro. Nuestro segundo logro son los crecientes números. Ya les platicaba que septiembre fue el primer mes que tuvimos como un boom, pero desde septiembre no hemos parado y ha crecido muchísimo. Y ahorita quiero tomarme ese suspiro y presumir un poquito que por fin alcanzamos ya las 3,000 lecturas completas. 3,000 lecturas y más de 7,900 visitas. A mí se me hace impresionante ese número, yo no sé en qué momento lo alcanzamos, pero lo alcanzamos y me siento tremendamente orgullosa. También desde noviembre me di cuenta de que teníamos lectores en países no hispanohablantes. Y en noviembre de repente les puse en el grupo, oigan, ¿y qué les parece si empezamos a traducir? ¿Cómo se sienten con respecto al inglés? Pues así fue, todos estuvieron de acuerdo y ahora tenemos lectores en 16 países. Estamos a punto de colorear todo América y no me puedo aguantar la sonrisa y me estoy sonrojando, pero es que realmente me emociona muchísimo decirlo. El tercer logro que tenemos es justo lo que estamos haciendo ahora. Les quiero platicar un poquito. Después de haber sido invitados por el departamento de la UDLAP, nos contactaron muchos otros espacios. Ahora también Catártica va a ser presentada por un rincón de lectura de la Universidad Veracruzana y vamos a colaborar con la Náhuac Jalapa para un evento que se llama Cortos en Corto, y vamos justo a darle como esa luz y publicidad a proyectos que se están haciendo por parte de los estudiantes de la Náhuac Jalapa. Creo que el ser reconocidos por instituciones tan grandes como la UDLAP, la UV y la Náhuac a mí me deja sin palabras, me siento tremendamente orgullosa, es un logro enorme y estoy muy contenta. Todo lo que Catártica está consiguiendo no se trata nada más de números en cuestión de lectores o en redes sociales o en ingresos, como les hablaba hace un momento. No se trata de eso, se trata de que estamos haciendo una plataforma real y que estamos consiguiendo esta publicidad del arte y que estamos consiguiendo que nuestras carreras como diseñadores, comunicólogos, literatos, etcétera, porque hay un montón de gente que no nada más somos nosotros escribiendo, es real. Y aunque sí tenemos la esperanza de que Catártica de repente se vuelva como este punto realmente famoso y hasta alcanzar una compensación monetaria por nuestros esfuerzos, no es lo que estamos buscando. Y por lo mientras, creo que nuestros currículums se ven preciosos. Justo estábamos hablando de eso hoy en la mañana, Antonella, Lucero y yo, que cómo se escribe que somos colaboradores de Catártica en un currículum. Y ya estuvimos haciendo nuestros currículums con ese título, como colaboradores de Catártica, y se ve padrísimo haber colaborado 14 meses en una revista del alcance que estamos teniendo, una revista con alcance internacional. Por último, el último logro al que quiero hacer hincapié, y a lo mejor es como lo más cursi que voy a decir en toda la conversación, es que creo que estamos formando una familia muy bonita. Puedo hablar desde mi punto muy personal. Todo el equipo de Catártica se ha vuelto como mis mejores amigos. No hablo con nadie más que con mis compañeros de Catártica, y ellos que me leen todos los meses conocen
todo de mí, porque al momento de escribir, escribo todo de mí. Estamos haciendo conexiones preciosas con gente que ni siquiera está dentro del equipo, que nada más han colaborado con nosotros, y puedo mencionar a lo mejor 3 nombres que se me vienen ahorita a la mente, como Alejandro Cañedo, que es un ex estudiante de la UDLAP, que también es historiador. Pienso también en Sandy Smithers, que ha publicado muchos poemas en el Rincón de los Poemas. Es excelente como escritora. Y también pienso en Susi Suárez, que de hecho fue la conexión entre Yunuen y yo, y que le agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos ha estado dando. Pero también pienso en Lord Omi, en Funes y en Golden Fools, que son artistas, músicos que hemos entrevistado en Catártica, y que más allá de solo esa colaboración de entrevista y publicación, nos hemos vuelto amigos con ellos, y son excelentes personas, y estamos apoyando nuestros proyectos sin un interés escondido. Entonces, siento que todo esto, pues esta familia que estamos creando y este mundo de conexiones es lo que más estamos logrando, y estoy muy contenta por eso, y pues sí, es nuestro último logro. Quería enseñarles este mapa de los lugares en donde tenemos lectores. Como ven, les platicaba que América está a punto de ser coloreado por completo. De veras que a mí me emociona muchísimo. Tenemos lectores en Europa, tenemos lectores en Irlanda, tenemos lectores en Australia. ¿De dónde vienen? No tengo ni la menor idea, pero estoy tremendamente contenta, estoy muy orgullosa de eso. Y estoy tremendamente agradecida porque se haya planeado todo este evento, porque, bueno, finalmente es más apoyo a Catártica. Y toda esta plática no se trató de venir a presumirles de qué es Catártica, no se trata de eso, tampoco vengo a echarme flores. Como directora de Catártica, yo les dije desde un principio, no me considero reina, soy simplemente la persona que sembró la plantita, pero entre todos le echamos agua y entre todos le echamos fertilizante. Mi mamá el otro día hablaba conmigo y me dijo que leyó esta frase, espero no estar plagiando a nadie, pero si no, pues una disculpa. Me dijo que leyó esta frase que decía que para que un proyecto se transforme hay que escribirlo. Y creo que tiene toda la razón del mundo. Catártica se pudo haber quedado flotando en octubre del 2019 si no lo hubiéramos escrito en diciembre para que en enero estuviera publicado. Tardé muchísimo tiempo en sentir que la historia del arte era realmente lo mío. Y también tardé mucho tiempo en sentirme orgullosa de mí misma, de creer que estaba haciendo algo bueno por el mundo, ¿no? Pero ahorita que veo como en retrospectiva, la historia del arte sí es lo mío, definitivamente. Como les decía, es la segunda pasión que tengo en la vida. Y sí es lo mío porque Catártica me está dando ese espacio en el que yo puedo reescribir la historia del arte. Eso es lo que yo tengo que hacer con la historia del arte, darle una voz a quienes no la han tenido a partir de esta plataforma que estamos creando como familia. Y me siento tremendamente orgullosa de mí misma por saber trabajar en equipo y saber lograr esto, porque esto no se hace nada más de la noche a la mañana, no se hace con una sola persona, hay 1 millón de cosas que yo no sé hacer y que todos los demás sí saben. Entonces, pues se siente bien bonito y es, yo creo que el mejor sentimiento que he tenido en probablemente toda mi vida. Por fin poder decir, me siento orgullosa de algo que yo creé con estos amigos. Y así es como me siento de Catártica. Y les quiero decir que ustedes, estoy segura de que muchos de los presentes tienen proyectos inconclusos, proyectos que no se han escrito y que solo tienen que escribirlos para que sean realidad. No solo venimos a invitarlos a formar parte de la familia de Catártica, eso están invitados siempre. En este evento y posterior y antes siempre han estado invitados. Lo que los quiero invitar es a poner sobre la mesa todos estos proyectos que no han escrito. Háganlo porque ustedes, al igual que los colaboramos en Catártica, son los que tienen la voz para reescribir sus campos, no solo la historia del arte, pero también la literatura, la comunicación, el diseño. Ustedes tienen ese poder y tenemos la capacidad de nosotros, las nuevas generaciones, los jóvenes, todo, de abrirle los ojos al mundo y que se den cuenta
que hay que reeducarnos y adecuarnos, como estos materiales preciosos que son los libros, a lo que estamos viviendo cada día. Los invito a que pongan todo lo que saben en práctica y que le demostremos al mundo que la historia del arte, la literatura, la comunicación, las artes plásticas, el diseño, la administración de empresas de entretenimiento no son carreras ni estudios secundarios, no son hobbies, no son un mientras veo que más estudio. Son campos súper poderosos con la palabra y nosotros tenemos esa facilidad o esas herramientas para poder utilizar la palabra y hacer el cambio que tenemos que estar haciendo. Pues habiendo dicho esto, concluyo mi monólogo y concluyo la plática. Obviamente los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que nos lean todos los meses 20. Tienen nuestros contactos en pantalla. Si alguno de ustedes se siente interesado en colaborar con nosotros, por favor no duden en contactarnos. Estamos siempre abiertos. Ahorita de hecho hay una convocatoria abierta para recibir sus cuentos, bueno, sus textos en narrativa y en poesía. Entonces también aprovechenlo y si tienen preguntas, abro el tiempo de preguntas. Gracias. Gaby Flores está, sí, está silenciada. Hola, pues no es una pregunta, pero es una felicitación a todo el equipo de Catártica y un agradecimiento, porque creo que Catártica es algo maravilloso. Nos han permitido a las personas, tanto que pertenecemos al mundo del arte, como a los que no pertenecemos al mundo del arte, a tener de manera un poco más accesible información, porque cuando uno quiere meter los deditos del pie a la alberca del arte, es muy difícil y no se sabe por dónde empezar. Es demasiada información, hay demasiadas opciones y Catártica nos regala a los lectores una manera accesible, entendible, para empezar a inmiscuirnos en lo que es el arte. Y se me hace maravilloso que hayan creado una revista cultural que sea el trabajo del glosario, por ejemplo, que sea tan accesible, que nos hablen en nuestro idioma. Y eso se les agradece muchísimo. Yo los felicito a todos. Es marcado el crecimiento y el avance que han tenido como revista, que yo las de la primera hasta la última, de leyenda. Y a los que no conocen la revista, invitarlos, porque es verdaderamente un extraordinario trabajo. Muchísimas felicidades a todos. Muchas gracias, Gaby. Sí, es raro echarse flores desde dentro del equipo, porque es raro, pero quitándome a mí del equipo, creo que Catártica es una cosa maravillosa, como dices, y estamos realmente orgullosos de eso. Le pueden dar palabra a creo que yo puedo. A Gabriela Machón. No. ¿Me podrían? Así ya. ¿Ya se escucha? Ya. Sí, muchas gracias por permitirme la palabra. Realmente yo estoy asombrada de la capacidad que veo en ustedes, los jóvenes, de generar y concretar proyectos. Y esta intervención solamente quiero agradecerles la visión que nos dan acerca del arte, porque nos permite a través de su escritura ver realmente los conceptos que ustedes manejan y la ubicación que les dan a las obras en la actualidad. Y esto nos abre panoramas a los que ya estamos, que somos de otras generaciones. Realmente los felicito y cuando uno ve un grupo de jóvenes con estas inquietudes
con estos proyectos y con esta dedicación y esmero, es cuando te das cuenta que el mundo tiene un gran porvenir con generaciones y con grupos como ustedes. Las felicito, son extraordinarias profesionistas y sobre todo personas que tienen un empeño y una capacidad enorme en el mundo de las artes, ¿no? Así que muchas gracias y muchas felicidades a todas. Muchas gracias. Igual está alzando la mano Mercedes Nachón. Si me apoyan a darle audio. Creo que ya. ¿Ya? Pues, ay, perdón, muchísimas gracias. Pues antes que nada, quiero felicitar a todo el equipo porque realmente hacen cosas maravillosas. El poder entender el arte de una manera tan fácil, el poder llevar a la gente de la mano para hacer una cosa tan sencilla, o sea, una cosa que es difícil de entender para mucha gente, hacerla al alcance de todo el lector, eso es una magia. Y el que gente joven permita que el arte esté al alcance de todo el mundo, pues ya van por la mitad del mundo, jóvenes. Les falta un poquito más. Y con este empeño que ustedes están haciendo, van a lograr conquistar el mundo. Y no solamente el mundo, lo importante que están haciendo es están conquistando el corazón y la parte más sensible del alma de las personas, que se conquista con el arte. Y esto realmente mueve el corazón de la gente. Y es lo más difícil de lograr. Conquistar las parte más sensible de la humanidad es cuando se conquista el corazón y ustedes a través del arte lo están logrando. Quiero felicitarlos porque con su empeño están logrando hacer algo en la parte más sensible y en la parte más, ¿cómo les puedo decir? Pues la mejor parte del ser humano, porque cuando logramos esa parte del ser humano, sensibilizar esa parte del ser humano, logramos tocar la parte sensible, pero la parte mejor del ser humano que nos llega a ser grandes personas. Y ustedes lo están haciendo cuando están tocando el corazón de cada una de las personas, mostrando sus sentimientos para que afloren los mejores sentimientos de los lectores, de todos los que cuando leen las cosas que ustedes escriben, hacen fluir los sentimientos de los demás. Felicidades, muchas felicidades y enhorabuena. Que sean muchos años más y el mundo entero en sus manos. Felicidades, jóvenes. Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Una de nuestras profesoras habla del arte en su sentido, bueno, la estética en su primer sentido de la palabra, que es estesis, que es la forma en la que nos relacionamos sensible, afectivamente con el mundo. Y es ese emplazamiento de una forma afectiva. Y estoy totalmente de acuerdo. El arte es en donde nos conectamos con ese discurso afectivo con nuestro mundo. Y a partir del arte se puede llegar mucho más lejos. Pues, si no hay más preguntas, ni comentarios, ni nada, reitero la invitación. Nuevamente, quien quiera participar en Catártica tiene las puertas más que abiertas. Siempre estamos recibiendo textos y eventualmente todos los textos se publican. Entonces, aparte, en la UDLAP somos maravillosos escritores también. Entonces,
no dudo en que tengan excelentes textos. Agradezco muchísimo nuevamente al departamento, a la maestra Lupe por haber organizado este evento. Estoy de veras que eternamente agradecida con usted, maestra. Aparte le tengo un cariño impresionante. Y agradezco a todos los que se tomaron el tiempo para escucharnos. Espero, como dije al principio, que el evento les haya resultado catártico. Y muchas gracias. Yo quisiera, no sé si me oyen. Sí, sí se escucha. De veras quisiera, ustedes saben que para mí catártica, pues bueno, no formo parte del equipo, pero la llevo muy adentro. De veras he visto cómo ha crecido y sobre todo lo más importante de catártica, cómo han crecido ustedes haciéndola y cómo han crecido ustedes. Bueno, los he visto desde que llegaron prácticamente bebés y salen ya prácticamente adultas, y eso nos da un gusto. A mí por lo menos me llena de satisfacción, y además me gusta mucho el equipo que han logrado, cómo han podido trabajar. Incluso los que no conozco, sé que sin duda deben estar muy contentos de poder trabajar con ustedes en la revista y en el propio proyecto. Para mí era muy importante esto, muy, muy importante. En primer lugar, porque es que quería que de alguna manera pudiéramos celebrar precisamente algo que es muy, diría yo, que agradable a los profesores, y creo que también quiero pasárselo a todos los estudiantes de Historia del Arte que estén presentes, incluso también, por supuesto, a los de literatura, también a nuestros estudiantes del departamento, la importancia que es tener proyectos y llevarlos a cabo, la importancia que es creer en sí mismos. Creo que a veces digo, ustedes a veces, los estudiantes a veces temen que por ser estudiantes no pueden llevar a cabo proyectos, no pueden, que no saben, como a veces me dicen, es que no sabemos. Sí saben, porque tienen los conocimientos, tienen los instrumentos. Lo que tienen es que tener confianza en ustedes mismos, confianza en lo que conocen, en lo que saben, en lo que van aprendiendo. Y creo que era Antonella la que decía, o tú, Marinés, no recuerdo, que también equivocarse valía. Y por supuesto que equivocarse vale. Y hay que atreverse por eso mismo, porque también de las equivocaciones se aprende. Y es eso lo que quisiera pasarle a los estudiantes que están presentes, y los quería a ustedes como ejemplo de eso, es decir, de lo que se puede lograr cuando verdaderamente se cree en el proyecto, pero se cree en los conocimientos y en las potencialidades que tenemos. Porque todos los estudiantes, todos los que yo tengo, desde los que están en los primeros semestres hasta ustedes que ya ahorita las tengo que despedir de mi queridísimo salón de clase, las voy a extrañar mucho, pero sí verdaderamente los veo cuando hablan conmigo, los veo cuando hacen los exámenes, los veo cuando participan en clase, cuando hacen una aclaración de dudas, los veo que tienen potencial, pero tienen miedo, y eso es lo que tienen que romper. Por eso quería que ustedes estuvieran aquí presentes, para que todos ellos vieran cómo se puede, cómo sí se puede. Lo que hay es que creer en lo que se quiere hacer. Y eso es precisamente lo que quería que vieran. Cada uno de ustedes dijeran justamente cómo crecieron, cómo lograron esto, cómo incluso ya están en alguna revista a escala internacional. Eso es importante. Y de veras que mi interés era ese, eso, que ustedes les sirvieran ejemplo al resto de los estudiantes de nuestro departamento, para que vieran, para que se atrevieran como se atrevieron ustedes, para que confiaran en ellos como confiaron ustedes en sí mismos. Y también para que sepan que en el departamento, el cuerpo profesoral del departamento estará siempre dispuesto a ayudarlos, a empujarlos cuando veamos que están flaqueando,
porque esa también forma parte de nuestra labor, ¿no? No solamente pasarles conocimiento, es pasarle también eso, para que sepan ser verdaderos profesionistas con entereza, con no solo el conocimiento, sino la seguridad en ustedes. La seguridad en ustedes. Que se van a equivocar, por supuesto, todos nos hemos equivocado. Y también, por eso decía, de esos errores se aprende y se sale todavía más fuerte. Como tú bien decías, la plantita puede incluso a veces morirse, pero uno, si vuelve con ella, va a salir dando fruto. Seguridad, confianza en sí mismos y adelante. Creo que ojalá de este aniversario, porque quería de veras también poder celebrar con ustedes el aniversario de Catártica y llevar también al resto de los estudiantes pues todo lo que Catártica ha significado. Y espero que esto sirva también para que empiecen a salir proyectos por parte de los estudiantes de literatura, de los estudiantes de historia del arte. Mi sueño ideal es que tengan en algún momento, igual que el que ha tenido ahora, por ejemplo, Catártica, una revista o una proyección de las dos licenciaturas que tanto realmente están relacionadas. Arte y literatura van juntos en muchos aspectos, tienen muchos aspectos en las que se relacionan e incluso en las que muchas veces van a trabajar juntos. Y entonces esperemos que este proyecto, en el como los estudiantes han visto que hay estudiantes también de otras licenciaturas, pero pues que a ver cuántos proyectos pueden salir de hacia distintas proyecciones, pero ojalá podamos tener aquí en el departamento la continuación de Catártica en otros proyectos también que sean parecidos, quizás hacia otros aspectos, pero sí tener nuevos proyectos de todos nuestros estudiantes, porque potencial hay, conocimiento hay, fuerza hay. Lo que necesitamos es realmente eso, el empujoncito de tener confianza en sí mismo. Por favor, confianza en sí mismo y verán cómo todo siempre se resuelve. Así que les doy las gracias, de veras. Me alegro muchísimo haber podido conocer a la otra parte del equipo que no conocía y bueno, pues ustedes saben que tienen todo mi aprecio y yo me siento también un poquito orgullosa de Catártica, de verlas a ustedes precisamente cómo han crecido y cómo van a salir. Creo que ya de hecho están dando muestras de la calidad de profesionistas que van a ser cuando ya no las tengamos acá, pero que esperemos que continúen después contando con nosotros para aquello que en sí podamos ayudarlos, podamos continuar ya como colegas. Así que muchísimas gracias a ustedes, de veras, por ese precioso trabajo que están haciendo y por esa excelente revista. A mí me encanta verdaderamente Catártica, cada vez que puedo pues leo, aunque sean números atrasados, no importa, pero los leo y sí veo cómo han crecido y sí sé que van a seguir creciendo. Así que muchísimas gracias, muchas felicidades, disfruten mucho de este aniversario y éxitos y exacto, siempre eso, jamás en la vida detenerse, siempre seguir adelante. Así que gracias a ustedes. Muchísimas gracias, maestra. Y sí, un aplauso virtual. Un aplauso virtual para Y muchas gracias a todos. No nos despedimos porque seguimos todos en contacto virtual y lo que necesiten, sea académico, sea personal, estamos siempre para servirles. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.